todos y a todas, mi nombre es Emma Rafaela Arellano Pacheco y el día de hoy nos encontramos aquí en un espacio que busca impulsar la ciudadanía responsable y activa. El día de hoy nos encontramos con Aura Arbulú Vázquez. Hola Aura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Emma? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy súper feliz de estar aquí. En realidad agradezco también la invitación, ahora que ha sido hecha por Jorge Cornejo, que es el presidente de Somos Ciudadanía. Además que veo jóvenes chiclayanos, chiclayanas que están como siguiendo la posta. Y sí, me siento súper feliz y orgullosa de que el proyecto continúe. Sí, ahora definitivamente para nosotros los jóvenes ha sido una participación, ¿no? Participación activa, constante, que nos ha permitido tener este espacio de Somos Ciudadanías. Y justamente este espacio en el que nos encontramos, conociéndote un poco más, es parte de esas iniciativas ciudadanas, ¿no? Para que también los jóvenes podamos conocer de su larga trayectoria, de su importante trayectoria y pues replicar lo positivo. En este caso, ¿cómo tú te has sentido, ¿no? Más adelante vamos a dar reseñas importantes acerca de tu vida personal, académica y profesional, pero hasta el momento, ¿cómo te has sentido, cómo te sientes, ¿no? de estas iniciativas por parte de los jóvenes? Sí, no, yo apoyo cualquier tipo de iniciativa por parte de los jóvenes. En general creo que lo más importante también no es solo que nos agrupemos, sino que lo hagamos de manera formal, siguiendo ciertos mecanismos, porque así podemos tener un impacto mayor o un impacto más formal de cierta forma. Sin embargo, también considero importante que estemos teniendo esta conversación y que sea en un formato de streaming, porque es ahora como el nuevo lugar donde las personas debaten, es un nuevo lugar donde las personas interactúan o intercambian ideas. Y yo creo que mientras los jóvenes sigamos insistiendo por la democracia, mientras los jóvenes sigamos insistiendo en que hay cosas por mejorar, por cambiar, seamos un poco rebeldes en ese sentido, las cosas pueden mejorar en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país. Soy una optimista, sí. Eso es muy bueno. Bien, definitivamente ese es un espacio, ¿no? que busca que se impulse la ciudadanía activa, que nosotros también nos preocupemos por ese desarrollo sostenible activo, porque también las personas se sientan inclusivas, se sientan parte de, ¿no? También de la misma manera, estar atentos de tanta coyuntura social que lamentablemente hasta el día de hoy nos aqueja, ¿no? Con casos de altos funcionarios, incluso nosotros cómo podemos movernos, ¿no? a raíz de eso. Bien, ahora, quiero comentar un poco acerca de ti, ¿no? Bien sabemos que eres una chiclayana, eres una profesional muy activa, pero también tienes conocimientos en asuntos parlamentarios, gestión pública y derechos humanos, ¿no? Ella también ha participado y ha sido parte del Congreso de la República y también de la Contraloría General de la República, ¿no? También ha hecho su maestría en políticas públicas y bueno, hasta el día de hoy reside en España, donde ha estudiado en Hertie School, ¿no? ¿Cómo te sientes de actualmente vivir allá? Claro, yo vivo en Alemania, la Hertie School es de Alemania, y bien, muy bien, porque ahora trabajo con organizaciones juveniles de distintas partes del mundo, porque trabajo en la International Federation of Liberal Youth, y desde ahí tengo contacto directo con organizaciones de las Américas, de África, de Europa, de Medio Oriente, y es bastante interesante cómo los distintos jóvenes a nivel global se agrupan. Es interesante saber qué temas los mueven o qué temas nos mueven y cómo somos tan diferentes y a la vez tan similares entre personas de diferentes partes del mundo. Correcto. Yo tengo una pregunta de manera personal. ¿Cómo es que allá se mueven los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo sostenible a la par? ¿Cómo es que se fomenta eso? Bueno, es un momento complejo en el mundo porque hoy en día hay guerras y sobre todo en Europa el tema de la guerra en Ucrania creo que ha impactado de manera directa en la situación política de toda Europa. Muchos países hoy en día invierten más en seguridad, en defensa. También las elecciones en Estados Unidos han tenido un impacto directo en cómo se maneja la política en Europa hoy en día. Pero si me preguntas por temas de derechos humanos, creo que cada país tiene su particularidad, cada país tiene problemas específicos. Tenemos el tema de Israel y Palestina, tenemos el tema de Ucrania y Rusia, actualmente lo de Siria. Es decir, en el mundo
están pasando muchas cosas y como enfocar el tema de derechos humanos en este momento es como muy amplio, tendrías Claro, que... pero enfocamos un poco más en el sentido de Perú, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos replicar? Las buenas costumbres que quizás hayan allá, aquí en nuestra ciudadanía. Mm, Es, el tema aquí, yo creo que en Perú en general la situación de derechos humanos no llega a ser tan mala como a veces los llegamos a ver. Creo que dentro de todo hay un poder judicial que funciona muy mal a veces, pero que hemos tenido sentencias históricas en materia de derechos humanos que en otros países nunca han tenido. Nosotros hemos tenido presidentes sentenciados en materia de corrupción. Recientemente el caso Alejandro Toledo es un caso clarísimo de cómo la justicia tarda mucho en el Perú, pero al final terminan habiendo sentencias. Bueno, y en materia de derechos humanos en Perú creo que la situación no es la óptima. Vemos, recientemente estoy bastante molesta con este caso del Congreso de la República, donde este asesor Jorge Torres, que ha sido jefe del Departamento Legal del Congreso, básicamente está acusado de proxenetismo y está acusado de regir una red de prostitución. Esto es algo... Y lo que le ha pasado a la abogada también, ¿no? Claro, es decir, no me cabe en la cabeza algo tan serio que esté ocurriendo desde las más altas esferas del Estado. Y es ahí donde nosotros los jóvenes creo que debemos entrar a tallar, pero también entendiendo... Perdón. No, entendiendo que el sistema, entendiendo que la política tiene también sus propias formas y que si queremos llegar al poder, si algún joven quiere llegar al poder, si quiere ser congresista, si quiere ser parlamentario, si quiere ser asesor, creo que también tiene que prepararse, porque cuando el momento llega del poder, cuando el poder está ahí y tú no estás preparado, el poder simplemente te maneja y tú no a él, ¿no? Yo considero que es una formación integral la que debemos de tener los jóvenes, no solamente en conocimiento, sino también en ética, valores, ¿no? Entonces sí considero que lamentablemente los jóvenes más se involucran, claro, si bien es cierto, no todos los jóvenes, pero en una cierta cantidad, en un cierto porcentaje, en esta participación activa. Pero también vemos que los jóvenes mucho están desconfiando de esas altas esferas, como tú mencionas, de los cargos políticos que actualmente se ven manchados, ¿no? El proxenetismo como tal es un delito muy fuerte, muy grave. Y bueno, vemos que todos los días hay temas en el que se vulnera sobre todo los derechos fundamentales, ¿no? Y también, lamentablemente, nosotros como mujeres somos más vulnerables, somos más propensas, ¿no? En el caso de la abogada, que lamentablemente fue asesinada con más de 60 balazos, todos los casos que aquejan, lamentablemente. Lamentablemente también vemos cómo casualmente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo fusionan, ¿no?, sus intereses personales para luego beneficiarse a ellos mismos. ¿De qué manera? Promulgando aparentemente leyes que al día siguiente beneficien, ¿no? En este caso el asesor de Dina Boluarte, y que se ve de manera ya descarada, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que vemos todos los días, mi padre prende la televisión, y yo veo el caso de en las noticias, básicamente lo mismo: sicariato, inseguridad ciudadana, el tema de los políticos, las manchas, los delitos contra la administración pública, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cómo tú nos recomiendas que los jóvenes podamos confiar en este sistema político? O sea, ¿qué mensaje tú nos das para que nosotros también no perdamos la fe? Si bien es cierto, como mencioné en un primer momento, es importante que los jóvenes tengamos sólidos conocimientos en todo lo que posiblemente vayamos a obtener, ¿no?, a lograr, pero también es importante que mantengamos una ética sólida, una formación sólida, no solamente en conocimientos, sino también en valores, y eso se forma desde casa. Entonces, ¿tú cómo podrías promover eso, a que los jóvenes lleven tanto su profesionalismo y su buena formación en valores a la par? Correcto. Solo, bueno, creo que yo no tengo la receta para absolutamente nada, pero si puedo dar un consejo es: no dejemos de organizarnos, no dejemos de interesarnos en los temas que son para nosotros importantes. Participen, tenemos que participar de política, tenemos que participar de política no formal, tenemos que estar en los sitios donde otras personas toman las decisiones por nosotros. Si nosotros no estamos ahí, si nosotros no estamos
en los lugares donde se toman las decisiones, alguien más va a tomar las decisiones por nosotros. Entonces, con esto quiero decir lo siguiente. Por supuesto, hoy en día hay como más de 30 partidos políticos inscritos, hay los movimientos, bueno, siguen existiendo, pero mientras nosotros tengamos una red, mientras nosotros nos tengamos al uno al otro, y mientras entendamos que necesitamos encontrar empleo digno también, ¿saben? Eso sí, Porque toda la razón. lamentablemente no vivimos solamente de ideales. Nosotros tenemos que también ayudar a nuestras familias, nosotros tenemos que ayudarnos, y a veces lo más fácil parece ser este camino, el atajo, ¿verdad? Sin embargo, yo insisto y yo creo que este país, si todos tomamos atajos, al final todos vamos a seguir como estamos ahora, en un país desordenado, en un país en caos, en un país con delincuencia. Se necesita un grupo para hacer cosas en este país. Una persona no puede cambiar absolutamente nada. Cuando una persona llega a ser presidente, ¿ustedes saben cuántas personas se requieren para colocar en todos los cargos públicos para dirigir? Se requieren miles de personas. Entonces, entender que el momento va a llegar, tenemos que estar preparados para cuando el momento llegue, y por supuesto, entender que vale la pena ser responsable, ser ético, tratar de ser lo mejor posible, ¿no? Tratar de hacernos sentir orgullosos a nosotros mismos. Yo les digo, hay una red ahí afuera de jóvenes como nosotros que también está interesado en hacer las cosas mejor. El mundo parece un caos en este momento y nos ha tocado vivir feo. Nos ha tocado el COVID, nos han tocado crisis económicas, nos han tocado 3 presidentes en una semana. Entonces parece hasta muy injusto todo lo que nos ha tocado vivir. Nos toca un empleo informal, nos toca conseguir trabajo en lugares donde no nos sentimos a gusto, nos toca enfrentar el costo de vida que es cada vez más creciente. Pero yo insisto en lo siguiente, va a llegar un momento y tenemos que estar preparados para llegar al poder y hacer las cosas bien, porque cuando esa ventana de oportunidad se abra, va a ser una ventana única. Y si tú crees que este país puede ser mejor, yo creo que vale la pena intentarlo. Sí. Entonces viene la primera pregunta de rigor, que es sumamente importante para nosotros los jóvenes. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es posible una mejor sociedad o ciudad? Sí, bueno, y sobre esto, yo creo que cuando me haces esta pregunta me da la impresión de que comparas lo que es sociedad con ciudad, ¿no? Y yo estaba hablando recién, justo les estaba contando de manera previa a Eric y a Cintia, que un amigo mío estaba teniendo problemas en su relación y mi amigo me dice, Aura, ¿sabes qué? Mi relación de pronto ha mejorado. Y yo decía, ¿qué pasó? Y él decía que antes él vivía con su pareja en un departamento de un solo piso, de un solo cuarto, con un baño, y ahí tenían problemas de convivencia. Y que ahora ellos se habían mudado a un lugar con más espacio, con 2 cuartos, y la situación había tremendamente mejorado entre ellos, la relación había mejorado. Entonces yo me preguntaba, ¿fue que mis amigos se volvieron mejores personas y mejores en la convivencia? ¿O fue que el diseño del espacio donde ahora estaban viviendo hizo que la convivencia sea mejor? Y es esta la pregunta que me estás haciendo. Estamos hablando de que debemos ser mejores personas como sociedad. ¿Es sociedad antes que ciudad? ¿O es que el diseño de la ciudad también influye en cómo nos portamos nosotros como personas, ¿no? Y claro, me pongo a pensar en nuestros vecinos del sur, me pongo a pensar en Cusco, me pongo a pensar en Arequipa, que son ciudades muy ordenadas, son ciudades limpias, son ciudades con personas que respetan el horario de a qué hora se bota la basura, o ciertas reglas de convivencia que nosotros en Chiclayo todavía tenemos mucho por aprender, pero también tiene que ver con cómo está planificada, con cómo está organizada la ciudad. Entonces, yo creo que entre esto es posible mejorar la sociedad, ciudad. Yo creo que es posible, pero hay mucho de planeamiento, hay mucho de responsabilidad individual, pero también hay mucho de cómo estamos diseñados o cómo está diseñado nuestro espacio donde convivimos, el espacio donde interactuamos, que tiene un efecto en cómo nosotros también actuamos.
Claro, incluso yo considero que, por ejemplo, sociedad somos nosotros, porque básicamente somos ciudadanía, ¿no? Y respecto a la ciudad, pues creo que también entra el tema de las municipalidades, de las gerencias, de la infraestructura, ¿no? Nosotros que también estamos participando con Eric del primer Cabildo Abierto, vemos cuántas deficiencias tenemos, pero también vemos que es un trabajo articulado, colaborativo, ¿no? No solamente de esas entidades gubernamentales, sino también de nosotros, ¿no? Bien, ahora entonces, en base a esta pregunta, ¿no? Que viene aunada a la pregunta anterior, mi pregunta es, ¿qué necesitamos para construir una mejor sociedad? Uf. Entonces, aquí volvemos a la primera pregunta un poco, Claro, que es, está aunado, ¿no? ¿quieres una mejor sociedad o quieres una mejor ciudad? Sociedad. Correcto. Entonces, construir una mejor sociedad parte mucho por el tema de responsabilidad individual, pienso yo. Tú no puedes obligar a alguien a ser una buena persona, tú no puedes obligar a alguien a ser empático, tú no puedes obligar a alguien a que le interesen temas que no le importan. Entonces, siento que a nosotros nos falta un poco involucrarnos más en seguir, pero también como, ¿qué le pasa a mi ciudad? ¿No? Claro. Todos sabemos que hay un problema de basura, por ejemplo, en Chiclayo. Hablo de una mejor sociedad. Todos sabemos que hay un problema de basura. Siempre nos quejamos del problema de basura. Viene un turista y todo el camino está lleno de basura, ¿correcto? Pero ¿por qué está la basura ahí? No solo porque no hay infraestructura adecuada. El proyecto, no sé si alguien recuerda, pero hubo una donación suiza para construir una planta de residuos sólidos que por los Becerril, Héctor Becerril, nunca se llevó a cabo. Eso nos arruinó. Yo quiero que vean ahí. Una persona termina arruinando a toda una ciudad y todo lo demás. ¿Pero qué pasó? No solo esto, sino que ¿cómo hacemos el problema de basura sigue ahí? Puede ser que una persona haya arruinado un proyecto importantísimo para nuestra ciudad, pero la basura va a seguir ocurriendo, se van a seguir generando residuos sólidos. ¿Qué hacemos frente a ello? Yo siempre veo que cada vez que paso yo vivo cerca del Mercado Modelo, cada vez que paso cerca del Modelo, cuando termina la jornada, ahora que estamos cerca de las fiestas, todo está lleno de bolsas plásticas, todo está lleno de fruta, todo. Entonces, pasa también por nosotros un poco. ¿Qué estamos haciendo para mejorar de cierta forma el tema de Chiclayo? No es capital de la amistad, sino casi capital de una ciudad llena de basura, ¿no? Entonces, creo que parte por nosotros, por un tema de responsabilidad individual, cómo actuamos frente a los problemas que aquejan a mi localidad, a mi familia, pero también parte por un diseño, como digo. Si tú no tienes basureros, si no pasan a recoger los residuos sólidos a la hora, si nadie sabe a qué hora pasan a recoger la basura todos los días, entonces, ¿cómo así tú pretendes que la sociedad mejore? Claro. En este caso con el tema de la basura, ¿no? Segundo, yo creo que pasa por un tema de respeto. Y parece una palabra que siempre se usa en el colegio, que los valores y bla, bla. Pero si uno no empieza a respetar a la otra persona, si no vemos a la otra persona como una persona igual, si no vemos a la otra persona como una persona que tiene los mismos derechos y obligaciones que yo, y que, ¿sabes? A veces siento que subimos a un auto, a un taxi o vamos a una tienda y es como, ok, estoy pagando, entonces ciertamente algunas personas creen que tienen derecho a tratar mal a la otra persona. ¿En qué momento pasó esto? Es decir, ¿en qué momento dejamos de tratar a los chiclayanos, nos dejamos de tratar de manera similar? ¿En qué momento dejamos de tratarnos iguales? A mí me molesta mucho la gente que se porta mal con los otros. Honestamente, a mí no me gustaría que le pase a ninguno de mi familia. Entonces, yo siempre trato de tratar a las personas como quiero que traten a mi familia. ¿De acuerdo? Y yo creo que eso es algo que no existe mucho, que se ha perdido, ¿no? Se ha perdido un poco el tema de respetar a la otra persona. Creo que la gente hoy en día no lo ve como importante. Y yo creo que es algo que siempre debemos mantener. Y bueno, soy una conservadora en esos temas porque realmente pienso que el tema de... Y también siempre tratar de ser mejores, ¿saben? A veces
estamos todo el tiempo, yo digo que en Chiclayo siempre me termino enterando de muchos chismes cada vez que llego. Y yo entiendo, somos una sociedad que le gusta y el chisme creo que es una buena manera de entendernos mejor como sociedad. Solamente me gustaría que hagamos los chismes de manera, de manera más abierta, ¿sabes? Como con más apertura. Siento siempre que hay mucho juzgamiento por sobre el comportamiento de las otras personas y yo siento que a los chiclayanos en general nos termina interesando mucho lo que el otro hace en su vida privada. Y yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué debe interesarnos tanto, por qué nos debe que esta persona mira lo que le pasó y esto, pero no me meto. Y yo digo, ¿para qué, amigos? ¿Para qué meternos en la vida del otro cuando lo primero que debemos hacer es ver cómo está nuestra vida, ¿no? ¿De qué manera puedo mejorar yo en mi vida? Tal vez si yo mejoro algo en mi vida, las otras personas también puedan mejorar. Pero finalmente, y estoy como tratando ya de manera muy impersonal el diálogo, me gustaría que como sociedad podamos entender también que el respeto a las reglas es fundamental. Aquí siento que las reglas están para romperlas. Y les hablo de algo muy chiquito como el semáforo. No sé si a alguien se le ocurre respetar el semáforo cuando está en rojo, creo que a nadie. Y yo creo que una acción tan pequeña como respetar el semáforo en rojo puede mejorar o hacer un cambio. ¿Qué mensaje estamos dando como sociedad, sobre todo a los niños, si estamos frente a un semáforo en rojo y siempre cruzamos? ¿Cómo así si no podemos respetar algo tan pequeño, luego exigimos o demandamos a las autoridades, oye, respeta las reglas, ¿no? Empecemos también por nosotros. Cuando nosotros tenemos una mayor rendición de cuentas, cuando nos hacemos más responsables sobre nuestras propias acciones, yo creo que podemos demandar mayor responsabilidad sobre el otro. Entonces, creo que el respeto a las reglas es algo que también debemos empezar a ejecutar, es algo que debemos empezar a hacer. Y luego, tal vez quieres saber un poco sobre cómo mejorar la ciudad. Y para mejorar la ciudad, no creo que sea la responsabilidad solo de nosotros. Yo creo que ahí nuestras autoridades tienen una gran responsabilidad. Y por eso es importante que entendamos que elegir a una autoridad es crucial. Elegir a una autoridad es crucial. ¿Por qué? Porque al final va a tener un impacto sobre tu vida y mi vida. Hoy en día, el trabajo que existe en Chiclayo, el trabajo formal que hay en Chiclayo, no es suficiente para nuestra ciudad. Muchos jóvenes terminan haciendo un trabajo para el cual no son remunerados de manera correcta y aparte la gente literalmente se rompe el lomo trabajando por un salario que al final no termina alcanzándote para realizar, no sé, para salir a pasear, para salir a un bar, algo que demandaría a alguien que hace un trabajo a tiempo completo. ¿Por qué? En Chiclayo no hay suficiente inversión privada, por ejemplo. ¿Qué empresa grande viene y dice, ¿sabes qué? Voy a invertir tanto dinero en Chiclayo, voy a crear tanto empleo formal de manera directa, tanto empleo formal de manera indirecta, y así lograr atraer que los jóvenes se queden en la ciudad? ¿Por qué todos tenemos que terminar migrando por falta de oportunidades en la ciudad? Nosotros debemos entender que la inversión privada es crucial para el crecimiento económico, pero también el crecimiento de la ciudad. No solo trae más dinero, más recaudación a la municipalidad y por lo tanto mejores servicios e infraestructura para el resto de nosotros, sino que además puede generar empleo. Y eso va a permitir que nosotros tengamos una vida más digna, ¿de acuerdo? Entonces, esto parte por tener autoridades capaces, por tener autoridades que digan, ok, voy a crear esta carretera porque ¿sabes qué? Chiclayo es un centro que permite que gente del oriente peruano, que gente del norte peruano y que gente del sur puedan venir y encontrarse. Es una ciudad de comercio. Voy a mejorar la infraestructura de carreteras. Voy a mejorar, no sé, la capacidad de turismo. Voy a mejorar... ¿Sabes? No hay un circuito de playas en Chiclayo. Tú traes un turista a Chiclayo, los llevas por el circuito de playas, está lleno de basura. ¿Por qué es que el norte del Perú no tiene... ¿Por qué nuestra ciudad no atrae turismo? Fui recién al Museo de Zipán. No sé si alguien ha ido recién al Museo de Zipán. Habían 2 personas en el museo. 2 personas. ¿Cómo, siendo tan ricos y diversos en comida, en hospitalidad,
y demás, nosotros no atraemos turismo, porque realmente no podemos ofrecer la capacidad que ofrece el turismo del sur. Honestamente, si tú comparas a Chiclayo con el turismo en el sur, el nivel de capacidad de gasto allá en los gobiernos, o el nivel de orden en los gobiernos Incluso allá, en el centro. o en el centro. Entonces, tenemos que empezar por tener autoridades que digan, ven, invierte acá, estas facilidades te voy a dar, crea empleo para que los jóvenes se queden acá. No veo eso, ¿saben? Entonces, una mejor ciudad también empieza por cumplir las reglas, por traer más inversión y que haya más pago de impuestos, y con ese pago de impuestos que se puedan mejorar los servicios de infraestructura. Hablaba con un amigo recientemente y mi amigo me contaba, Aura, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que las municipalidades acá o las autoridades acá no tienen tres cosas. Y él decía, uno, no tienen un equipo técnico que puedan realizar los expedientes técnicos de infraestructura, es decir, necesitamos ingenieros que realmente quieran trabajar, arquitectos para que hagan expedientes técnicos para que la infraestructura sea mejor. Dos, no hay capacidad de gestión. ¿Por qué? Porque casi todos los gastos de las municipalidades, al menos la Municipalidad de Chiclayo, la mayoría de gastos se dan en gastos corrientes de pago de prestación, de pago de salarios y de prestaciones sociales, pensión. En eso se va el dinero, no hay dinero para construir obras. Y tres, no hay una red o no hay un apoyo político para las autoridades electas a nivel local o regional que nos permita que el flujo del dinero sea más o mucho mejor para nuestras localidades. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, como chiclayanos, nosotros a veces no logramos entender que si nosotros votamos por un partido, no sé, imaginemos el partido XYZ, y este partido no tiene representación parlamentaria, o este partido no tiene representación regional, que este partido logre recursos para la municipalidad es casi imposible. ¿Por qué? Porque un partido más grande va a terminar señalando, no sé, Somos Perú, tiene 9 gobiernos regionales, Somos Perú me parece. Y tienen representación parlamentaria. Voy a ir ahí. ¿Me entienden? Como hay un sistema político que también hace la priorización de los recursos económicos que tiene el Estado peruano. Y a veces no entendemos cómo esta dinámica funciona porque no entendemos cómo lamentablemente el voto funciona y cómo los recursos del Estado funcionan. Creo que es súper importante que en las elecciones prestemos atención, es súper importante que votemos por alguien con capacidad de gestión. Justo estaba revisando los datos de Carlos Brus en la Municipalidad Distrital de Surco en Lima, tiene 100% ejecución de gasto. 100%. Creo que la Municipalidad de Chiclayo a la fecha tiene 68%. Entonces a lo que voy es, una municipalidad como esa, que tiene mucho más recursos que nosotros incluso, además que no destina tantos recursos para gastos corrientes como la Municipalidad de Chiclayo. Entonces, repito, necesitamos autoridades que se compren el pleito, pero no que se compren el pleito en la radio o en la televisión. Necesitamos autoridades que de verdad les importe, que sepan cómo funciona la política en el Perú y que con eso puedan lograr cambios en el país. Yo quiero una ciudad donde yo pueda volver y regresar y vivir, y yo no quiero que la gente se vaya de Chiclayo porque yo creo que tenemos un gran clima, tenemos gran gente y tenemos capacidad para hacer las cosas bien, pero lamentablemente con las condiciones de hoy no se puede. Y no podemos culpar a la gente que migra porque lamentablemente ante la falta de oportunidades uno tiene que buscar lo mejor para ellos y sus familias. Entonces las autoridades tienen una gran responsabilidad en este momento de seguir evitando que Chiclayo deje ir a sus jóvenes o que los jóvenes piensen en irse del país y que busquen atraer inversión y que busquen atraer empleo de manera formal y que les digan, oye, ya, tú eres comunicador, mira, no sé, hay una empresa de publicidad que le hace todo el Grupo 5, que no se vayan y lo contraten en Lima, que esté acá y que aquí puedan ellos... Descentralizado, ¿no? Exacto. Necesitamos descentralización, pero descentralización real. Y para eso necesitamos autoridades que entiendan cómo funciona. Y para eso necesitamos más jóvenes en política también. Sin importar el partido político. Ojo, esto es crucial. Tenemos que entender que las personas pensamos diferente. Mientras pensemos diferente dentro del ordenamiento democrático, mientras pensemos diferente dentro del respeto a las reglas de juego, yo estoy de acuerdo. Yo puedo estar
yo puedo ser de cierta tendencia política u otra. Y van a haber momentos donde yo esté de acuerdo con Eric o momentos que yo esté de acuerdo con Cintia o que no esté de acuerdo. Mientras eso no termine afectando a terceros, mientras eso no termine como generando que no volvamos a hablar, yo creo que está perfecto. La gente tiene derecho a pensar distinto y eso es algo que tenemos que entender. Son derechos fundamentales, de hecho. Correcto. Entonces, eso, bueno, espero que les haya gustado mi monólogo en TikTok. Bienvenidos a mi charla TED. Pero en serio yo soy un optimista con las personas jóvenes. Y en serio pienso que nuestra ciudad tiene solución. Yo creo que es posible vivir en una mejor ciudad. Pero para eso necesitamos autoridades a las que realmente le importen, pero no solo eso, sino también que sepan en qué se están metiendo cuando se meten en política. No basta decir, ay, quiero hacer esto y lo otro. Tienes que entender cómo funciona el juego, porque si no entiendes cómo funciona el juego, al final los que sí entienden van a terminar organigrama, ¿no? Comiéndote y no vas a terminar haciendo nada y van a ser 4 años donde no pueda mejorar la ciudad y donde más personas sigan yéndose de su ciudad, lo cual me resulta tremendamente triste. Finalmente, nunca debemos olvidar de dónde somos. A veces, por supuesto, a veces podemos estar ligados o podemos tener experiencias, no todos tenemos las mismas experiencias, pero yo creo que vale la pena intentar en aquellos lugares donde creciste, donde alguien te dio la oportunidad, donde viste posibilidad, donde viste gente que vale la pena por la cual luchar. Entonces eso, también siempre piensen en sus raíces, creo que es crucial. No hay que olvidarnos de dónde venimos. Correcto, para saber Bien. a dónde queremos llegar. Muchas gracias ahora por tu última respuesta, pero falta una pregunta nada más. Pero bueno, yo quería aclarar que sí, lamentablemente han habido empresas extranjeras que han venido aquí a apoyar. Definitivamente creo que uno de los proyectos más cercanos había sido uno de José Leonardo Ortiz, y creo que acá en Chiclayo también, y también hubo una buena temporada en donde Chiclayo se mantenía bien, incluso con la informalidad respecto a los colectivos, a las combis, respecto a los conductores, incluso todos portaban una misma camisa, una misma identificación, ¿no? Incluso no sé si se acuerdan del tiempo de los carros amarillos, ¿no? Todo eso estaba bien organizado para ese momento. Pero cuando llegan las nuevas autoridades, y eso me lo explicaron un poco en Constitucional, lamentablemente todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque colocaban a personas incapaces, y ahí es donde ahí viene lo que tú mencionas, ¿no? Personas incapaces que no saben del funcionamiento, que lamentablemente se dejan maravillar por las personas que están detrás, que tienen intereses personales y que lamentablemente los llevan por ese camino. Entonces, de que hay o ha habido apoyo, sí ha habido. Lamentablemente no tenemos las autoridades que respetan eso, ¿no? Que respetan el bien común, el bien de la sociedad. Entonces se involucran o inciden en delitos como por ejemplo malversación de fondos, cohecho, peculado, que es lo más repetido, ¿no? Que usan esos bienes del Estado para beneficiarse a ellos mismos también, ¿no? Y finalmente la mal que más nos aqueja, ¿no? El mal menor, el mal mayor que digo, la corrupción, en donde ellos se benefician pero ya de manera descarada. Entonces sí ha habido un apoyo, lamentablemente no tenemos esas autoridades que respeten. Y es por eso que justamente cuando tú mencionas red de jóvenes que sigan la transparencia, también existen esos espacios. De hecho yo he sido parte de la red de integridad, y recién más o menos como que estoy bien, recién este año me he involucrado y estamos viendo el seguimiento. Pero sí me hubiese gustado quizás haber conocido esta red antes, ¿no? Que haya un poquito más de difusión, un poquito más de movimiento, para que de esa manera yo quizás me hubiese involucrado a los 15 años, quién sabe, o quizás a más temprana edad. Pero a lo que yo iba es de que sí hay, o sea, todo lo que quizás nos aqueja sí hay, simplemente que falta buscar, falta que nosotros conozcamos, que nosotros nos involucremos más. Respecto a la equidad de oportunidades, lamentablemente sí considero que hay muchas personas que incluso dentro de nuestro distrito lamentablemente no tienen incluso el mismo acceso a agua potable, ¿no? En los mismos distritos de Chiclayo, Lambayeque, vemos cómo les falta el agua, luz, que actualmente ya son
son necesidades básicas y también son parte de nuestros derechos fundamentales. Y de la misma manera la educación, ¿no? La educación, pero no, quizás no en Chiclayo capital, sino a las afueras, ¿no? Vemos cómo es que se quedan escasos en casi todo. Y eso es lo que quizás hace que ellos se perjudiquen, ¿no? Y ahí es donde tú mencionas las experiencias diversas, ¿no? Y es que ellos no pueden tener las mismas o experiencias similares porque lamentablemente no tienen esas mismas oportunidades. Y ahí es donde viene el Estado y todo el acceso que se les tiene que brindar a esas personas vulnerables o marginadas. Finalmente, yo sí te apoyo totalmente con el tema del descentralismo. ¿Descentralismo? Sí, la descentralización. Te apoyo totalmente porque considero que para cualquier tema, para cualquier capacitación incluso que he querido tener, nos tenemos que ir a Lima, ¿no? Alguna invitación formal a Lima, todo es en Lima, ¿no? Incluso acá en Chiclayo me da un poco de vergüenza porque no tenemos las pistas adecuadas, no tenemos una buena infraestructura. No tenemos ni siquiera una buena planificación urbana, ¿no? Un buen diseño de una planificación urbana. El tema del ciclismo, también está el tema de las pistas, ¿no? Para los ciclistas, que lamentablemente también nosotros como ciudadanos vemos que de un momento a otro se hizo, pero también de un momento a otro desapareció. ¿Por qué? Porque lamentablemente los jóvenes quitaban eso, ¿no? Jóvenes quizás de mal vivir y todo lo demás, se sobreentiende, pero vemos como lamentablemente no es un trabajo articulado. Quizás también la entidad gubernamental, las entidades municipales, las entidades ediles dicen, sí, nosotros vamos a gestionar esto, lo otro. Basta que tengan una mínima participación para que nosotros felicitemos, pero automáticamente también lamentablemente se viene abajo por la falta de conocimiento, por la falta de compromiso que hay respecto a nosotros los ciudadanos. No solamente en eso, sino también en el tema de basura, residuos sólidos, inseguridad ciudadana, cómo es que nosotros promovemos incluso a que se dé. Yo veía cómo es que, lamentablemente yo soy muy asquienta, pero hay personas que ni siquiera tienen una prudencia, ni siquiera para poder escupir bien, ¿no? Porque se hacen público, ya te faltan el respeto, se sacan así, o sea, hay comportamientos que se debe tener incluso a la hora de salir a la calle. Y todo eso se evita, se ve mal incluso, en sociedad se ve mal. No, nosotros aquí nada más nos vamos a Trujillo, vemos cómo las personas se portan bien, incluso sus calles están bien limpias, a pesar de que es una ciudad primaveral, pero constantemente como que brilla, está en orden. Y bueno, también hay inseguridad ciudadana en la que han incurrido, pero dentro de todo, en una participación que también tuve respecto a regidores, vi que ellos estaban mostrando sus cifras bastante transparente, ¿no? Y que al menos sí tenían una buena gestión. Entonces quizás eso es lo que nos falta, pero que no podemos estar ajenos si es que nosotros como ciudadanía nos involucramos. Bueno, y finalmente lo que tú mencionabas de conocer el organigrama de las municipalidades, conocer un poco más sobre nuestros derechos humanos, conocer un poco más de estos términos de política. No hay que ser ajenos. Por ejemplo, si yo estudio Derecho, y me gustó que Cintia haya dicho, no, soy comunicadora, pero me gustaría conocer más temas. Y no solamente que por ser estudiantes de Derecho, de Sociología, de Ingeniería, debemos de ser ajenos a lo que nos aqueja en la sociedad. Son temas de coyuntura social que pasan constantemente. Las muertes, los asesinatos, los feminicidios, todos los delitos, ¿no?, que se cometen constantemente, es problema de todos y también es tarea de todos, no solamente de las entidades, sino también de nosotros mismos. Y bien, finalmente ahora te quiero hacer la última pregunta. Ojo, solo aquí, o sea, yo creo que, porque ya creo que estamos con el tiempo, pero yo, sobre este último punto, yo no creo que la gente tenga que interesarse en política o conocer en política. Esa es la chamba de los políticos. Es así como yo no creo que yo deba saber sobre cómo funciona el proceso de limpiar el agua o el tratamiento de aguas residuales. Yo no creo que deba saber a fondo, ¿de acuerdo? Yo creo que todos debemos saber sobre... lo general. Exacto. Los políticos tienen una gran responsabilidad aquí. Y es por eso que es importante que los ciudadanos, en el momento que, en los 2 segundos que nos interese la política, porque ¿por qué nos va a interesar la política en el Perú cuando los beneficios no se ven? Exacto. Pero en esos 2 segundos que nos interese la política, de verdad nos tiene que interesar. Esos 2 segundos que nos interese cómo así mataron a una trabajadora del Congreso con sicarios,
En esos 2 segundos debemos decir, ok, ¿qué estamos haciendo tan mal que estos son nuestras autoridades? ¿De acuerdo? Y es ahí donde yo creo que hay una nueva generación que somos nosotros, no solo aquí 2 personas, sino muchas personas de repente que podrían en algún momento ver este video. En ese momento hay una ventana de oportunidad para hacer las cosas bien. Pero uno cuando llega al poder tiene que entender que el poder es muy difícil de manejar. ¿De acuerdo? Y no es sobre tener conocimientos, y no es sobre cómo te educaron en casa, es sobre cómo funciona el poder. Entonces, uno primero tiene que aceptar sus limitaciones respecto al poder, tener un acercamiento prudente con el poder, pensar que no puede dominarlo y tratar de hacer lo mejor posible en el menor tiempo posible. Porque mientras más tiempo estás en el poder, a veces el poder seduce. Entonces, lo que quiero decirle a los jóvenes es, involúcrense en los temas que les importan. Les importan los océanos. Ok. Involúcrense. Les importa el empleo formal. Pucha, mira Chiclayo, involúcrense. Les importa la basura. Involúcrense. Cultura. Sobre cultura tengo algo en especial. En Chiclayo hay gente con mucho dinero. Mucho talento. Hay gente con mucho dinero. Quiero saber cuántas iniciativas de filantropía hay en Chiclayo con gente de dinero. Yo no conozco muchas. ¿De acuerdo? Y me parece increíble que cuando hay gente con mucho dinero no puedan siquiera abrir un museo privado o puedan apoyar a sus artistas locales o puedan apoyar el teatro. Nada. Entonces, ¿qué está pasando con esa gente con dinero en Chiclayo? Me parece muy, muy bien que generen ingresos con impuestos, pero ¿saben qué? También la filantropía o también la solidaridad con el dinero es algo en lo que se podría invertir. Arte, deportes. No esperen eso del Estado. No existe, lamentablemente, eso para el Estado. Y en Chiclayo hay gente con mucho talento. Entonces, la gente con dinero de Chiclayo, por favor, apoyen a su deportista local, apoyen a su equipo local, apoyen una iniciativa de cultura local. Hay gente, hay talento, falta el dinero. Y por supuesto, de repente se pueden dar mayores incentivos económicos para que apoyen, pero es algo que también se debe promover. Yo siento que en las clases o en las élites económicas en el Perú falta muchísimo entender que no todo es la tarea del Estado. Se quejan mucho de los impuestos. Ok, ¿cuánto dinero estás aportándole tú de manera particular a tu localidad? Ok, después de eso conversamos. Ya se me la he visto, gordo. Entonces, y esto es una crítica, por supuesto que es una crítica, pero también es una invitación a hacerlo. Porque yo sí creo que la iniciativa individual puede lograr cosas, ¿ok? No sé si quieres cerrar con algo, con eso cierro a la gente con dinero Se involucra. Involúcrense con dinero, ¿no? Que tienen. No se compren el carro del año. Ok, esos $60,000 que se compraron para el carro del año, $70,000, abran 2 exhibiciones, apoyen talento local. No les va a hacer menos mantener el carro del año pasado. No les va a hacer menos, lo prometo, pueden comprarse el carro el siguiente año. Apoyen una iniciativa local o un equipo local. Le van a hacer harto bien a la ciudad. Eso. Ahora, 2 puntos importantes. El primero, me sentí muy identificada cuando mencionaste que tenían que migrar a Lima, porque lamentablemente yo tengo, mi mejor amiga, una de mis mejores amigas, es artista, ¿no? Ella se dedicaba mucho al teatro. Y cuando ella me invitaba, a mí me daba un poco de pena porque lamentablemente de 40 asientos solamente se llegaban a llenar hasta 10. Nada más. Entonces, de por sí hay un trabajo detrás, no hay un trabajo de horas de aprendizaje para el guión, de horas de aprendizaje respecto a las luces, al sonido, a todo lo que pues conlleva una buena presentación teatral, de una obra teatral. Entonces, ella lamentablemente tuvo que irse a Lima, y en Lima, gracias a Dios, se le han abierto las oportunidades, pero ¿por qué esperar a eso? ¿No? Si nosotros también tenemos una ciudad con bastante potencial,
¿no? Respecto a los talentos. Y finalmente el segundo punto que quería mencionar era que, bueno, en el Consejo Regional de Juventudes este año se hizo el Festival de Artistas, ¿no? En donde hubieron 3 oportunidades, tanto para el canto, el teatro y el baile, ¿no? Me encantó ver cómo hay personas de Incahuasi, de Ferreñafe, de Chiclayo, Lambayeque, que llegaron a la DDC, pero que lamentablemente durante todo este proceso también se sufrió respecto a lo presupuestal, a la logística, porque si bien es cierto se hacía la invitación, pero ahora cómo proveemos esos almuerzos, cómo proveemos esos pasajes, cómo proveemos quizás ese reconocimiento, esa recompensa, ¿no? Por tanto trabajo de por medio. Ellos llegaban con sus implementos, con sus trajes, con sus vestimentas, pero ¿de qué manera ahora nosotros les retribuimos todo aquello que ellos han hecho por nosotros? Simplemente porque tienen ese talento y tenemos que apoyarlo. Entonces, considero que sí es importante, así que yo también apoyo la iniciativa de Aura, de que todas las personas con dinero se involucren, ¿no? Participen, apoyen de manera monetaria, y que no nos dejen a nosotros los jóvenes dejar de soñar. Yo, por ejemplo, también cuando dijiste deportistas, te cuento que yo practico la disciplina de taekwondo, y en taekwondo lamentablemente en los campeonatos nacionales no teníamos esa oportunidad para viajar, no teníamos que solicitar a la universidad subvención económica y todo lo demás. La Universidad Pedro Ruiz Gallo nos apoyó, pero sí, lamentablemente, si mañana más tarde quiero representar a la selección peruana, se tienen que hacer todo tipo de eventos, ¿no? Y como vemos que también incluso son indiferentes por el tema de el racismo, ¿no? La discriminación. ¿Por qué? Porque vemos incluso a nuestra deportista Gladys Tejeda, que nos dejó en lo más alto durante los Juegos Panamericanos, pero que lamentablemente ninguna marca en su momento la quiso apoyar. Vemos que también Pacheco, ¿no? Que también era un atleta destacado, no se le apoyó en su momento. Entonces, no, pero ellos dos sí son apoyados, o sea... recién, pero en su momento, en el 2017, no lo fueron. Sí, o sea, y ese es el problema. O sea, en eso yo entiendo ahí que en esos casos específicamente no hay racismo, porque hoy en día sí son apoyados de manera general y las marcas las marcas grandes solo invierten en aquellos talentos que ya son grandes. Es lo normal. Es como, las marcas grandes piensan así, yo no voy a poner mi dinero en alguien que recién está empezando. Pero ya habían ganado anteriormente varias medallas. Yo por eso pienso, las élites económicas locales, la gente con dinero de manera local, vean un talento, inviertan en 10, que 2 resulten gloriosos, buenos. Sus marcas pueden repotenciarse. Es decir, solo les digo que apoyar el talento, apoyar las artes, apoyar la cultura, no les hace menos, más bien es una ventana de oportunidad para sus marcas, y también es una manera de reunirnos con nuestras raíces. Como les digo, a mí me duele mucho cada vez que voy al Museo de Zipán, no hay gente, y cada vez veo el museo que no se renueva, y que podría hacerse mucho mejor. No quito que en el Perú haya racismo, no tengas dudas sobre eso. En el Perú hay muchísimo racismo. Pero de ahí a señalar, por ejemplo, en el caso de Gladys Tejeda y de Pacheco en específico, yo creo que ellos son apoyados por marcas. Yo he visto su caso y lamentablemente en sus inicios sí la sufrieron bastante para el día de hoy ya tener el reconocimiento que tienen, pero por eso te digo, ¿no? Con conocimiento de causa. No, pero lo que voy es, ellos sufrieron como sufren casi todos los deportistas peruanos, porque no hay apoyo al talento, para mí. Okay. No hay apoyo al deporte peruano, o no hay apoyo a las artes, y porque esperamos que sea el Estado quien realice todas las acciones en lugar de ser los individuos. Vean, siempre aquí veo a la gente que dice, miren Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos las fundaciones realizan inversiones millonarias, ¿de acuerdo? En Europa se invierte mucho dinero privado en deportistas, en el arte. Entonces, yo solo pienso que en América Latina falta un poquito más de solidaridad. Promover. Bien, ahora muchísimas gracias por tan fructífera conversación. Para mí ha sido un gusto pues estar recibiendo tus conocimientos. La verdad es que me he quedado admirada y maravillada contigo. Y finalmente quisiera que termines ya con breves mensajes, 2, 3 líneas de cómo te has sentido y cuál es el mensaje que tú le quieres dar a toda esta sociedad, ¿no? Para mejorar. Miren,
Yo no soy nadie especial, soy como cualquier otra persona. He tenido mucha suerte en la vida y he trabajado duro también. Pienso que si tienes esa suerte y si tienes esa oportunidad de trabajar duro, siempre trata de ayudar al que no lo tiene. Creo que eso puede ser una pequeña diferencia. Creo que todos podemos hacer una pequeña diferencia en la vida de otra persona. Sean amables con los otros y siempre tengan presente que como en un partido de fútbol, amo el fútbol, como en un partido de fútbol, si todos damos el 100% en la cancha, ¿saben qué? Al menos empatamos, ¿de acuerdo? Es decir, no vamos a ir para peor. Debemos entender que todos tenemos la posibilidad de impactar en la vida de otra persona y que lo hacemos y que a veces vale la pena seguir soñando con que este país, que este país no se jodió, como diría Zabalita, ¿de acuerdo? Porque siempre escucho en qué momento se jodió el Perú. Entonces, siempre escucho esta publicidad de en qué momento se recuperó el Perú. Saben que no importa cuándo, la cosa es que empecemos a hacer algo ahora, con pequeñas acciones, grandes acciones. Si lo hacen de manera organizada es mejor, porque el impacto puede verse, medirse, pero por favor, no dejemos de creer, de soñar y de hacer. Bueno, eso. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora, muchísimas gracias a todos los que nos han logrado ver y por haber llegado hasta la última parte de este video. No se olviden de suscribirse y dejar like en el video. Muchas gracias.